En la sede de la Secretaría Ejecutiva de Claxo está entre los entrevistados José Carlos Rodríguez, de Paraguay, que es miembro del comité directivo de Claxo, es psicólogo, sociólogo y doctor en ciencias del lenguaje. Gracias por estar con Claxo TV. Hace muchos años fuiste el coordinador y tengo entendido que el redactor final de la Comisión de la Verdad de una de las dictaduras más largas de América Latina, la de Alfredo Stroessner. ¿Por qué te eligieron y cómo fue exactamente la esencia del trabajo? Bueno, yo creo que me eligieron por dos cuestiones. Primero, porque había bastante dificultad en coordinar el grupo. Y en segundo lugar, yo estaba volviendo de un posgrado que había hecho, me fui a hacer un doctorado y volví. Y entonces estaba disponible. El tema es que esa comisión se formó en Paraguay con características un poco particulares, dado que se incorporó mucho a la sociedad civil y sobre todo a las víctimas. Y eso está bien en parte y no está tan bien en parte porque había una cantidad de tensiones, de emociones y entonces eso dificultaba un poco la operación. Y, y bueno, yo tenía formación académica, tenía conocimientos sobre el tema. Habían aparecido cosas muy importantes como el descubrimiento del archivo del terror, que cambiaba completamente el estado del arte, vamos a decir, sobre el tema en relación a Claro, los libros que se habían escrito antes, que fueron varios, porque claro. nosotros hicimos ese informe 20 años después que termine la dictadura. Entonces, con todas estas cuestiones había nuevos elementos y nosotros pudimos trabajar con toda esa información. Con, de todas maneras, hicimos 2.500 testimonios nuevos que fueron grabados, que fueron filmados. No es que hicimos un refrito de lo que habían en bases secundarias, ¿verdad? ¿Y qué se hace hoy con esos 2.500 testimonios? ¿Se está produciendo historiografía? ¿Se está produciendo historia? Bueno, hay en primer lugar 7 tomos Sí, grandotes que son algo así como una enciclopedia, nadie los puede leer, pero se los puede consultar, es como la Wikipedia, vamos a decir. Uno va al ujú. artículo que le interesa, ver Es la mujeres, ver Wikipedia niños. del terror de Stroessner. Claro, hay un capítulo entero sobre el tema campesino y sobre todo sobre el tema del abuso de la tierra. Hay otro tomo sobre situaciones especiales de homosexuales, de indígenas, de mujeres, de niños, etcétera, etcétera. O sea, hay capítulos y capítulos. Y están, por supuesto, los grandes temas, las grandes violaciones, ¿no? En el sentido de, bueno, desapariciones forzosas, cárcel prolongada no legalmente, o apresamiento ilegal, tenemos tortura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese libro se usa en forma relativa, en el sentido que la sociedad paraguaya todavía no digirió mucho socialmente su terror, digamos, su horror, ¿no? ¿No digirió o todavía tiene miedo? ¿A qué te referís? No digirió porque el tema que la complicidad, por un lado, fue tan grande, y ese poder, digamos, que es el poder de los colorados, fundamentalmente no pasó, y en parte porque las víctimas quedaron demasiado destruidas. Sí. Entonces, no hay un metabolismo, no hay un Ujú. cambio de la conciencia colectiva. Y fíjate que si después de 25 años de transición sigue ganando el Partido Colorado, con la excepción del gobierno Lugo, quiere decir que la gente no le pasa factura a este señor que torturaba presos políticos 2 por día, pero también torturaba a los presos comunes y como 6 por día. O sea que los mecanismos de violación de los derechos humanos no eran excepcionalidades, sino que eran la rutina de Sí. operación del Estado. Eh, ¿Y el por qué cuál y no le era? pasan factura, la sociedad no ¿Y le el pasa por qué cuál factura. era? ¿Perdón? ¿El por qué cuál era? ¿El porqué de la represión? ¿El porqué de la tortura? Porque siempre hay un porqué. Salvo que uno crea en el sadismo, que a veces existe, pero en general las rutinas de los estados terroristas tienen algún porqué. Es un sistema militarista, lo que se produjo es la predominancia del ejército sobre todas las instituciones, en primer lugar sobre el Partido Colorado y con el Partido Colorado sobre todo el resto de la sociedad. Y en segundo lugar, eso está conectado con dos cuestiones más que son sociales. Una, el predominio norteamericano, que quería un aliado incondicional y lo tuvo. Y lo otro es una oligarquía que quería gozar de un paraíso fiscal y lo obtuvo. Fíjate, por ejemplo, por ponerte un ejemplo.
vos eras pobre y te ibas a pedir tierra y la reforma agraria te daba 20 hectáreas porque era un campesino y tenías que cultivar mandioca. Pero vos eras clase media, o sea, rico, y pedías tierra y te daban 300 hectáreas porque se supone que vos no ibas a cultivar mandioca, vos ibas a criar vacas. Entonces, incluso en la política social, era enriquecer a los ricos y, bueno, ayudar un poco a los pobres, pero en circunstancias diferentes. La presión tributaria en la época de Stroessner era un 8%. Después, con la transición... ¿El promedio? Sí, en promedio, claro, va cambiando. Pero quiero decir que nada. Baja, muy y era baja. para pagar el ejército y la policía. Sí, sí. Y un poquito más. Educación secundaria de mala calidad, salud sin salario mínimo para las enfermeras, y etcétera, etcétera, ¿no? O sea, Sí. que era un Estado policía. Ese Estado policía incondicional en la Guerra Fría y totalmente incondicional a esta oligarquía, básicamente, primordialmente terrateniente. Bueno, y ese es el sistema con el cual negoció Stroessner, administró y gerenció Stroessner. Ese es el porqué. Ahora, condiciones de desigualdad muy serias también se administran a través de una represión permanente y yo te diría permanente y sistemática y hasta fisiológica, en el sentido que no, yo creo que Stroessner fue menos loco que otros dictadores. No se mató como en Argentina, no se mató como en Chile, tampoco hay mucha resistencia, pero finalmente tenemos 500 desaparecidos, que para 35 años no es mucho. Pero no se salvaba a nadie. O sea, no se salvaba a nadie de la oposición, te quiero decir. Entonces, y era una represión preventiva. Así que era preventiva y masiva, más que selectiva. O sea, no se salvaba a nadie. Nadie. Que hacía una manifestación, un rechazo. Sí. Había un modelo de encuadramiento. Paraguay fue mucho más un totalitarismo en el sentido clásico, en el sentido de Hannah Arendt, que una dictadura. O sea, no era el gobierno del Estado. Era que todos los sindicatos tenían que ser colorados, que todos los empresarios, dirigentes y empresarios tenían que ser colorados, que los centros medio profesionales tenían que ser colorados. Y el que no hacía eso ya era acosado o reprimido. Un amigo mío, campesino, fue preso porque él escribía máquina de noche. En la compañía vivía en el campo. ¿Y qué hacía un campesino escribiendo de noche y a máquina? O sea, fue preso porque era raro. Porque toda la rareza. Por supuesto, la rareza incluyó en un momento dado los homosexuales, ¿verdad? Sí. Pero también los pelos largos de los varones, las faldas cortas de las mujeres. O sea, fue reprimida la minifalda. Le sacaban el ruedo y le arruinaban las polleras con marcadores. En este lugar, la historiadora haitiana Susi Castor, donde está sentado vos en este momento en una entrevista, dijo que las dictaduras de Duvalier fueron dictaduras, por un lado, funcionales también a los intereses de Estados Unidos en la Guerra Fría ya, pero además dictaduras arcaicas. ¿La de Stroessner vos la definirías de la misma manera? Congeló el país. Ahí se rompió un poquito con el congelamiento porque vino Itaipú, pero Itaipú no es un proyecto paraguayo. Puede haberse después de Yacyretá, pero sí. Eso se puede beneficiar Stroessner con eso, pero no es un proyecto, no, el proyecto de Stroessner no era hacer Itaipú ni Yacyretá. En todo caso, hasta Caragüe podía llegar. Es una dictadura, sí, reaccionaria, conservador tradicional, con un culto al catolicismo tradicional, con un culto a la estancia, a la ruralidad. El país no se urbanizó. Terminó la dictadura de Stroessner y todavía tenía 60% de población rural. Eso recién cambió después de 20 años de transición. Con constante emigración política y social por otra parte. Emigración. Sí, sobre todo Argentina en aquella época. Sí. Hoy es lejana, es muy diferente, pero no había urbanización. Asunción hoy tiene 500.000 habitantes, en un país de 6 millones de habitantes. O sea que el proceso de modernización, urbanización fue muy lento. ¿Qué estás investigando ahora? Estoy investigando ciudadanía. ¿Y qué me interesa capital social y me interesan actores territoriales. O sea, ¿cuál es el juego del poder territorial? Porque habíamos trabajado con algunos compañeros anteriormente sobre las instituciones nacionales. El Partido Colorado, o sea, el clientelismo, el prebendarismo a nivel nacional. Pero me interesa un poco cómo varía eso en relación a las zonas del país. Porque hay en este momento varias urbanidades
y varias ruralidades en Paraguay que son nuevas. Por ejemplo, Sí. todo ese grupo, los brasiguayos, tienen otra lógica. El viejo Paraguay ¿Y qué tradicional. importancia, perdón, ya que lo mencionas, el tema de los brasiguayos que apareció mucho en el golpe contra Lugo? Por lo menos aparece fuera de Paraguay. No sé si en Paraguay era un fenómeno estudiado, pero fuera de Paraguay aparece como fenómeno en ese momento. ¿Qué nivel de importancia tiene? ¿Qué nivel de peso en términos de poder interno tienen los brasiguayos? Pues es que hay brasiguayos y brasiguayos, no tanto en la Sí, misma. Ellos se consideran colonos, no se consideran brasiguayos. No, no es una palabra políticamente correcta con relación a ellos. sí. Pero hay un grupo de brasiguayos, un grupo que está enriquecido y que está forzando y que se considera parte de la clase dominante y que no quiere vincularse con su vecindario pobre, que la campaña paraguaya es pobre, y que siente que puede jugar con el hecho de tener un país grande y fuerte detrás, ¿no? Como norteamericano se comporta en Centroamérica, porque él es norteamericano, yo soy Sí, ciudadano americano, etc. El inglés se comportaba en, claro. en Ahora, Argentina. ¿estamos hablando de correr la frontera agraria para la soja o de contrabando? No, no, el brasiguayo no está del contrabando, lo que está es la evasión completa. Evasión y elusión, que para los tributaristas es un concepto un poco diferente. O sea, no es delito, pero da el mismo resultado. Eso sí, hace muy poco estuve entrevistándome con una persona justamente en una pequeña población que está cerca de la frontera, un hombre claramente próspero y rico, y le pregunto, yo digo, ¿dónde paga impuestos? Y me dice, pero realmente, y el hombre tenía 50 años, tenía 5 hijos, cada hijo con un auto propio, y me dijo, la verdad es que yo no sé, tengo que pagar en Encarnación, tengo que pagar en Ciudad del Este. O sea, él nunca había pagado impuestos y era un hombre rico, o sea, la casa de 2 pisos, antena parabólica, o sea, tenía todas esas señas de prosperidad grande, 300, 400 hectáreas de soja, tractores. Ahora, Nunca había pagado te lo impuestos. decía por lo que vos contás, ni siquiera se jactaba, No sabía, no sabía No, te lo dónde había que describía como algo pagar. natural. No, no, él no se sintió aludido. O sea, no pagar impuestos es normal. Mira, ese sector sojero ganadero produce, según las estadísticas, 28% del Producto Interno Bruto y paga menos que el 1% de impuestos. Es una excepción. O sea, paga muchísimo menos que, por ejemplo, un pobre almacenero o un industrial urbano que pagan más o menos el 10% de impuesto a la renta y aparte, o alguna otra cosa más como IVA. Ellos realmente no pagan nada. Tienen como esa característica de una, bueno, no oligarquía. O sea, se funciona y se integraron a la oligarquía. Y la oligarquía no paga impuestos. Como los señores de antes de la Revolución Francesa. ¿Te acuerdas que los nobles Sí, no pagaban impuestos? Bueno, estos señores no pagan no impuestos. pagan No, impuestos, no pagan impuestos. como algo natural también. Como algo natural, pero también eso estaba escrito en la ley. O sea, el imagro se llamaba el impuesto, se llamaba IRASI, era una forma de impuesto que había sido reglamentada de tal manera que nadie pagaba, porque ellos decían, bueno, se paga de acuerdo a la ganancia es la relación entre la inversión y la producción. Entonces ellos decían, tenemos muchísimos campos y en relación a todos esos campos que ellos tenían, lo que ganaban era muy poco realmente, pero eso era una cuestión ficticia. Yo me compro el triple de campo y tengo ahí. Se valoriza solo, no pago impuesto a la renta, no pago impuesto a la tierra. Entonces es una inversión rentable y muy, muy fácil. Entonces al final no pagaba. Ni impuesto a lo que produce la tierra, ni el impuesto a la renta de la tierra, ninguna de las dos cosas. Ninguna de las dos Nada, cosas. Fíjate que el impuesto a la tierra en Paraguay es algo así como 25 centavos de dólares por hectárea por año. Y nada. además no se paga. Encima no se Sí, paga. sí, sí. O sea, es la nada de la nada. Es la nada, nada, exactamente. ¿Cuál de tus tres estudios te sirve en el ejercicio de tu oficio? ¿Tu oficio es un sincretismo de tus tres títulos? No, 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 no. Yo realmente estoy ejerciendo como psicólogo y como sociólogo. Como psicólogo nada que ver, o sea, eso tiene que ver más bien con terapia, de grupos, individuales, etcétera, etcétera, que no tiene que ver con estas cuestiones que estamos tematizando. ¿Pero ejerces Sí, la clínica? ejerzo Sí, clínica bien, restringida, o sea, no muchos días a la semana. sí. Pero lo que más estoy siguiendo y seguí, digamos, el tema de transición, el tema de derechos humanos,
y el tema de conformación, constitución de la democracia, porque Paraguay la democracia no hay que restaurarla, hay que instaurarla. Incluso que tengamos un periodo prolongado de cierta estabilidad política, democrática, el tema es que todavía el clientelismo es tan enorme que en la capital, según dice un miembro del Tribunal Electoral del Paraguay, él calcula que 30% de la gente se vende en Asunción. Y las Asunciones son donde menos mercadeo de votos hay, una población más culta, una clase media más numerosa, etcétera, etcétera. Y en el resto del país y en las zonas rurales la compraventa de votos es enorme, es muy grande. Y el poder de los partidos tradicionales, que son partidos de familias con dinero y jerarquizados, o sea, la burguesía vinculada a las pequeñas burguesías que tienen su propia clientela, que tienen sus propios punteros y que forman como tribus que tienen su historia. Y bueno, y eso es lo que gobierna. Te agradezco mucho la entrevista. José Carlos Rodríguez, de Paraguay, miembro del Comité Directivo de Claxo, aquí en Claxo TV.